Saludos cordiales, mi nombre es Geomari Salas Pereira. Soy cursante de la carrera de Derecho en la Universidad de Yacambú. Esta materia se llama Historia Económica y Política de Venezuela. Por tanto, vamos a comenzar por las principales fechas y los principales actores políticos que conllevaron a que a nuestro país se le conozca como un país rentista. Para explicar mejor este punto, nos apoyaremos en conocimientos adquiridos en el bloque anterior. En la Venezuela agraria de 1830, cuando José Antonio Páez gobernó, rubros como el café y el cacao eran sello de nuestra economía. La mayoría de la mano de obra estaba abocada al campo, en la producción pecuaria y agrícola. Desde el primer envío de petróleo documentado de Venezuela a España en 1539, pasando por la grieta de la finca Los Alquitranes en el estado Táchira, que dio origen a la primera empresa de petróleo en Venezuela, Petrólea del Táchira, fueron muy pocos los avances en el uso y explotación de este preciado líquido. Fue en 1904 cuando el general Cipriano Castro aprueba el Código de Minas de la Nación, marcando la ruta de la historia petrolera de Venezuela hasta su nacionalización en 1976. Pero fue en el periodo del general Juan Vicente Gómez, entre 1908 y 1935, donde se inició a gran escala la explotación petrolera, teniendo su mayor incremento en 1922 con el reventón del Pozo Barroso II, que derramó 100.000 barriles diarios de petróleo durante 9 días. Ya para 1928 estábamos exportando 275.000 barriles de petróleo diario, ubicándonos como segundo país exportador de petróleo a nivel mundial. Entonces pudiéramos decir que Venezuela pasa a ser un estado rentista. Nuestra economía dejó de ser agrícola y el Estado toma las riendas de tan valioso rubro. Realmente no es sino hasta 1976 cuando el entonces presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo en Venezuela, transformándola aún más en una nación petrolera, donde el petróleo es la principal fuente de divisas en el mercado internacional. Conociendo parte de la historia que nos transformó en un país extractor y exportador de petróleo, podemos incursionar en los cambios socioeconómicos que este evento conllevó. Es lógico pensar que al modernizarse las principales ciudades donde este rubro se explotaba, la migración iba a ser masiva y rápida. Gran parte del campesinado fue a las ciudades, a estas ciudades, buscando una mejor vida para ellos y sus familias. Es así como caemos en el rentismo basado en el petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra economía se fundamenta en la extracción de petróleo y su venta en el mercado internacional. Ahora bien, debemos conceptualizar qué es rentismo, y Wikipedia lo define como un término usado en política para designar aquellos países cuyos ingresos provienen de economías no productivas, generalmente la extracción de petróleo, siempre descuidando el desarrollo de otras áreas de la economía. Pero continúa esta conceptualización mencionando facilitando la destrucción de recursos naturales en pos de una rentabilidad económica. Esto último es una parte que por ahora dejaremos acá y nos centraremos en lo económico del concepto. Asdrúbal Baptista, exministro para la reforma de la economía en Venezuela y referente en el tema, aseveraba que ya que el Estado no se sostiene por los impuestos de los ciudadanos, no existe una codependencia Estado-ciudadano, y es entonces el Estado quien tiene el poder.
También señaló que en el rentismo se cumplen dos preceptos. Uno, que se obtienen las divisas a partir del mercado internacional. Y dos, que es el Estado el dueño de ese producto no producido. Recordemos que nuestra legislación establece que el Estado es dueño de todos los recursos que hayan bajo el suelo. Igual como en nuestra Constitución, en el artículo 12, todo lo que esté bajo el suelo y bajo las aguas es del Estado. Ciñéndonos a lo expuesto, las divisas que ingresan a Venezuela provienen principalmente de la captación en el mercado mundial. El crecimiento industrial y la alta demanda de combustibles fósiles para el uso en maquinarias, en vehículos e infinidad de materias primas hizo más cómodo pasar a esta economía rentista de extracción, donde a nivel mundial es requerido el petróleo, incluso para mover guerras. La División Internacional del Trabajo cataloga a Venezuela como un país extractor de materias primas, y para 2013 esas materias eran petróleo y sus derivados, productos químicos, acero, aluminio, hierro. Ya sabemos que esas otras materias no están incluidas, por lo que pasamos a ser un país extractor monoproductor, donde nuestra renta básica proviene principalmente del petróleo. Entonces, esa renta es el excedente que queda después de vender cada barril de petróleo y restarle los costos de producción. Los ingresos se utilizaron para construir modernas vialidades, a la par e incluso mejor que muchas capitales del mundo. Se construyeron verdaderas obras arquitectónicas, reconocidas y premiadas a nivel mundial. Estructuras gubernamentales y universitarias que hoy día, después de años sin mantenimiento, siguen erguidas esperando ser recuperadas en su totalidad. Pero lamentablemente algunos gobiernos hicieron caso omiso a las recomendaciones de los economistas que presagiaron una crisis si seguíamos bajo este sistema capitalista. Gutiérrez señala que con el colapso del capitalismo rentista, la pobreza y la desigualdad aumentaron. El descontento popular hizo implosión en lo que se llamó el Caracazo de 1989, cuando el presidente se atrevió a implementar reformas económicas necesarias, pero no entendidas por la mayoría. Esto fue caldo de cultivo para que en 1998 Hugo Chávez Frías llegara a la presidencia, prometiendo, entre otras cosas, acabar con la corrupción, superar la crisis y repartir la renta petrolera entre todos y cada uno de los venezolanos. Hoy Venezuela sigue siendo un país rentista. Y retomando el punto que había dejado en el aire, y a expensas cada vez más de nuestros recursos naturales, como diría Fernando Coronil cuando se refería al sistema rentista de Venezuela, mercantilizando la naturaleza. Hoy en día, y dadas las directrices que emanan de nuestra Constitución y que debería regir todos los sectores del país, esa política económica rentista queda obsoleta. Estamos en un mundo cuyo deterioro ambiental tuvo que concebir la Agenda 2030 como una alternativa urgente para salvar los recursos del planeta. Debemos adaptarnos a los nuevos cambios. Ser un país monoproductor nos trae problemas, nos hace dependientes de la demanda del crudo a nivel mundial y de su precio en el mercado internacional. Es probable que con la nueva toma de conciencia de la humanidad y con el surgimiento cada vez con más auge de las tecnologías limpias, la demanda de petróleo disminuya y con ello los precios. Entonces, tomemos nosotros también conciencia y exploremos nuevas alternativas económicas, más cónsonas con los nuevos tiempos y más cónsonas obviamente con nuestro planeta. Contamos con hermosos parajes, con recursos hídricos,
con recursos naturales, con biodiversidad, con climas en toda nuestra geografía nacional envidiables, y los estamos destruyendo por aprovechar aproximadamente el 20% de un yacimiento. Tanta destrucción, tanta tecnología, tanta mano de obra para aprovechar aproximadamente el 20% de un pozo que representa una de tantas excavaciones que por fin no fue infructuosa, porque no en todas las excavaciones se consigue petróleo, pero sí todas generan, sine qua non, un daño ecológico incalculable. Los economistas siempre aconsejan invertir en varios rubros. Potenciales rubros en Venezuela serían, por ejemplo, el turismo ecológico, investigar la naturaleza para conseguir nuevos fármacos, el uso de nuestros recursos hídricos para generar energía eléctrica, pero seguimos enfocados en un recurso que es cada vez más obsoleto. Otro valor que tenemos es el recurso humano. Somos una nación principalmente de gente joven, con mano de obra capacitada, pero con una diáspora que ha generado la migración de cerebros formados en Venezuela, con el presupuesto nacional y en universidades de altísima calidad. Entonces, particularmente creo que aun cuando el petróleo seguirá siendo requerido un tiempo más a nivel mundial, se vislumbra su caída y nosotros debemos adelantarnos a esos tiempos y aprovechar las bendiciones de recursos naturales que tenemos en nuestro país. Gracias.